Rapidamente, eu deveria ter dito isso antes, né? Relembrando que a nossa atividade, ela dura durante todo o dia, né? Ou seja, vamos até, se tivermos fôlego, até 4h30 ou 5 horas da tarde, porque no período da tarde, eu e o Marcos apresentaremos alguns insights metodológicos e que nós estamos construindo enquanto arquitetura do modelo de mapeamento das indústrias criativas no Rio Grande do Sul. Dito isso, eu quero rapidamente não falar de nada, eu já passar a palavra para as perguntas, que nós temos um tempo razoável, né, para isso. Queria chamar o Gustavo, por favor. E eu sugiro que, não sei, acho que não temos um microfone. Alô? Então, está funcionando? Mas eu acho que ele não está funcionando. Não. Então, assim, quem preferir fazer a pergunta de onde está ou vir até aqui à frente falar no microfone, fica à vontade, né? Então, abrimos agora para as intervenções, perguntas. Por favor, zoom aqui. Elas vão surgir. Certo? Eu dei muitas aulas para turmas maiores, então acho que isso é bem. Pode te apresentar, por favor? De onde você vem? Voy a hablar en español por causa de ellos. Me llamo Jorge Piqué y soy de Nova, que es una agencia de innovación social. Me ha gustado mucho la presentación de vosotros. Vosotros habéis empezado con una visión muy general hasta esta parte más final, que es muy particular, más concreta. Y una preocupación que tengo cuando se habla de la industria cultural es que hay una diferenciación entre las grandes empresas culturales y los pequeños. Y creo que esta diferenciación puede provocar una distorsión, tanto en la investigación como en las políticas públicas. Es decir, estas dos cosas están conectadas. Es decir, es mucho más fácil investigar las grandes empresas culturales con su impacto económico y las pequeñas, el pequeño emprendedor cultural que está allí con sus enormes dificultades y que intenta crear algo distinto. Entonces yo quería hablar, pueden hablar de lo pequeño que ya se empezó a hablar un poco. Raúl ha empezado a hablar sobre esto, es muy importante. Y además de las políticas públicas que tienen siempre muy buenas intenciones, mucha retórica, siempre en todos los países, y que también a veces se direccionan muy fácilmente para las grandes empresas culturales. Evidentemente las grandes empresas culturales tienen un poder, una capacidad de atención de los gobiernos mucho mayor que los pequeños. Y yo creo que el tema de la innovación, que hemos hablado, es un tema del pequeño, porque el pequeño quiere innovar, mucho más que el grande. El grande ya está más o menos. Innova muchas veces así por cuestiones retóricas, por imagen, pero el pequeño vive de la innovación, es su calidad, lo que tiene para. Entonces mi pregunta concretamente es cómo en España o en Europa las políticas públicas pueden ayudar de una forma concreta, no solamente así, por ejemplo, dar dinero para más investigación, bueno, para que actúen concretamente, y si en la investigación de nosotros hay esta preocupación entre estos dos temas, es decir, las grandes que son importantes, ahí, pero los pequeños. Efectivamente es una característica estructural del ecosistema cultural. Es una pirámide donde hay muy pocas empresas arriba que recogen el 80% de la facturación y muchas empresas por abajo que recogen el 20% de la facturación según sectores. El grado de concentración es un problema estructural que precisamente no hay sección intermedia. Y esto evidentemente genera muchísimas dificultades. Nosotros, por ejemplo, en el
propio proyecto europeo, es decir, solamente atender a los requerimientos burocráticos de Europa para conseguir el dinero, nuestras organizaciones culturales que participaban en el partenariado, la diferencia entre la Universidad de Valencia, 50.000 estudiantes, y una oficina de proyectos europeos que te soluciona todas las cuestiones de gestión, documentación, a la organización en la Toscana, que eran 3 personas que tenían que llenar montones de papeles. Por tanto, naturalmente juegan en condiciones de desventaja notable las pequeñas organizaciones, y efectivamente hemos detectado que las innovaciones se ubican y se encuentran en esas pequeñas organizaciones. No se tiene en cuenta, en Europa no hay políticas efectivas. Lo que recomendamos nosotros es 2 tipos de medidas. Una que tiene que ver con la desburocratización. La burocracia genera dificultades insalvables para el funcionamiento de las pequeñas organizaciones. Por tanto, en la sociedad de la información, que te pidan 7 veces, esto colapsa el funcionamiento normal de la organización. El diseño de sistemas de información que permitieran desburocratizar el funcionamiento de las pequeñas organizaciones. Y luego, una cuestión esencial que tiene que ver, esto también hemos revisado bastantes estudios, a pesar de esas dificultades, el grado de fragilidad de las pequeñas organizaciones parece que es menor de lo que pensamos en principio. Estudios en Francia, comparando por tamaños, por ejemplo, las organizaciones culturales, las empresas culturales de pequeño tamaño, sobreviven, tienen un tipo de supervivencia mayor que las de su mismo tamaño de otros sectores creativos culturales, y requieren de menores niveles de inversión inicial para el funcionamiento. Por tanto, es decir, menor fragilidad de la que pensamos en un primer momento, pero tiene una explicación que tiene doble filo, porque las pequeñas organizaciones culturales están dispuestas a aceptar tasas de rentabilidad muy, muy bajas, que no acepta una ferretería o una tienda de comercio normal. Sí lo acepta una librería, porque parte de la compensación es compensación no monetaria en términos psicológicos, de satisfacción individual, etc. Entonces, esta mayor supervivencia está reflejado también, en muchos casos, niveles de autoexplotación muy elevados, y esa confusión en el ámbito del estilo de vida, el trabajo, no sabes cuándo estás trabajando y cuándo no estás trabajando, se plantea una dificultad. Los modelos de intervención tendrían que ser en el ámbito de la financiación, de la microfinanciación, que podría jugar un papel muy importante, las microfinanciaciones, y la desburocratización de los procesos, que hoy en día técnicamente la sociedad de la información es relativamente sencillo. La burocracia tiene una inercia que a veces no tiene justificación, a veces sí, pero otras muchas veces no tiene. Pero en Europa no hay ninguna solución específica para el problema. Quizá el modelo francés de regulación laboral también es importante, donde hay un modelo específico para los creadores de regulación laboral que les permite trabajar de manera fija, discontinua, y eso les da cierta estabilidad. Quizá buscar en elementos en el ámbito de la fiscalidad, en el ámbito de la regulación laboral, en el ámbito de la desburocratización, que diera oportunidades o permitiera un mejor desempeño de estas pequeñas organizaciones culturales. Un apunte solamente, durante la investigación una cuestión que se planteó también tenía que ver con el trastorno bipolar que sufre el sector. Estábamos comentando que el que genera empleo es pequeño, está disperso, pymes, pequeña y mediana empresa. El que genera producto es el grande. ¿Qué ocurre? Hay una asimetría en la capacidad de negociación, y eso también afecta a la complejidad que comentábamos. Si yo como gestor de políticas públicas, ¿qué criterio voy a atender? ¿La producción o el empleo? Porque son dos escenarios distintos. Una cosa es fútbol de base, otra cosa es la liga. Son dos realidades, dos mundos con dinámicas distintas. También es verdad que desde abajo, desde la base, es realmente donde, por cuestión de supervivencia, hay unas necesidades de innovar continuas. El problema es cómo sistematizas esas innovaciones y qué sostenibilidad tienen en el tiempo y qué aprovechamiento tienen también. Creo que en ocasiones hay mucho esfuerzo, pero poco impacto
utilidad económica y social de esas innovaciones. Pues esa era una cuestión que es importante también por la cuestión de las políticas públicas que estábamos comentando, la capacidad de negociación que tiene el sector. Tem mais perguntas? Vocês podem fazer as perguntas em português, os colegas entendem, eles são quase brasileiros, não precisa ser em espanhol. Guilherme? Falei assim, eu não entendo de cultura e menos ainda de estatística, mas eu fiquei muito curioso com aquele dado que é a correlação que vocês encontraram entre o número de trabalhadores da cultura e as desigualdades de renda. Então, uma curiosidade técnica aí, que cruza com a pergunta anterior sobre as pequenas e as médias e as grandes empresas. Nesse tratamento matemático aí, se vocês tiveram a oportunidade de controlar ou de tratar a produtividade, por assim dizer, desses setores nos diferentes territórios comparados. Porque se a gente imaginar um aumento do número de trabalhadores da cultura a partir do artesanato, por exemplo, converter pescadores em artesãos, vai levantar o número de trabalhadores, essa variável quantitativa, certamente com impactos muito diferentes de cadeia, de desenvolvimento de outras atividades. Então, por uma curiosidade, se pudesse falar um pouco mais desse tratamento que vocês estão fazendo, que é o mais surpreendente para vocês mesmos. En el estudio sobre el conjunto de las 254 regiones europeas no hemos hecho análisis específicos de productividad, pero dado que precisamente una de las posibles vías de relación entre los sectores culturales y la renta regional tenía que ver con la productividad, sí que hemos hecho estudios bastante detallados para la realidad española solamente, para la realidad española. En España, podría ser que no fuera trasladable a otros territorios, la productividad media de los sectores culturales está por encima de la productividad media de la economía. Para dar, por ejemplo, un solo dato, para que en España hay una política turística muy activa. La productividad media de un trabajador en el sector del turismo, datos de 2008, si no recuerdo mal, eran aproximadamente 21.000 euros. El valor añadido generado por un trabajador al año del sector turístico era 21.000. La media de los sectores culturales estaba alrededor de 33.000 euros. De manera que el modelo, que la de un trabajador de la tecnología de la información y la comunicación, 99.000 euros. No es lo más productivo, pero está por encima de la productividad de algunos niveles. En España y en general en Europa se plantea a veces las políticas culturales para generar oferta complementaria al turismo. Tendría que ser al revés. Dada la productividad, desarrollamos sectores culturales si viene algún turista bien, pero en el fondo la productividad de los sectores culturales está por encima del sector turístico, por ejemplo. Y algunos estudios en el ámbito europeo hemos hecho también alrededor hemos comprobado que la productividad de los sectores culturales desciende en aquellas regiones especializadas en turismo. Esto significa, esto está muy en el aire, unas primeras informaciones. Esto significa que probablemente en regiones turísticas donde hay una conversión del producto cultural en el producto turístico hay cierto proceso de desvalorización económica de la producción cultural. Es decir, un músico de música clásica en una región que no tiene turismo genera un valor añadido muy elevado. Si tiene turismo, a lo mejor convierte su capacidad para tocar en un hotel generando menor valor añadido por trabajador. Se amplía la demanda, pero se reduce la productividad. Y esto plantea algunas cuestiones sobre la relación entre cultura y turismo.